Masa de los Monteros. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señor ministro. Bienvenido a esta casa, aunque sea un poco tarde. No me refiero a la hora de su comparecencia, sino que llega usted después de haber tomado una decisión importante. Pero las decisiones importantes, y esta es una de las más importantes que puede tomar un Gobierno, se tiene que tomar en el Congreso de los Diputados. La escalada de tensiones provocada por Rusia en su persistente reivindicación de un entorno de seguridad en este Europa resulta del máximo interés nacional para España, entre otras consideraciones de cómo defendamos y apoyemos a nuestros aliados en la defensa de sus fronteras, derivará también cómo podemos exigir la defensa de nuestras propias fronteras en Ceuta, en Melilla o en cualquier otro territorio o aguas jurisdiccionales de nuestra nación. Hubiera sido deseable y políticamente responsable que antes de embarcarnos en una operación que entendemos que es una decisión de Estado, un compromiso nacional, el Gobierno contara con el respaldo de los representantes de la soberanía nacional. Pero una vez más han buscado ustedes la vía unilateral disfrazada de diálogo. Por cierto, no intenten llamarnos por teléfono el fin de semana solo para filtrárselo a la prensa después, señor ministro. Nosotros no jugamos a ese tipo de montajes mediáticos. Donde tiene que venir a hablar y a dar explicaciones es aquí, efectivamente, aquí, a la sede de soberanía. Sí, aquí, pero antes, señor ministro, no después de haber tomado ya la decisión. Y eso es lo que no ha hecho. Lo que ha hecho, otra vez, es actuar al margen del Congreso. Es despreciar el papel del Poder Legislativo. Y al hacerlo, vuelve usted a deteriorar un principio tan básico en nuestras democracias como es el de la separación de poderes, despreciando también los contrapesos previstos en nuestro modelo de Estado. El Gobierno tenía que haber explicado en la sede de la soberanía nacional la posición de España en relación a la crisis de Ucrania y todos los grupos parlamentarios lo deberíamos haber exigido. Pero, una vez más, solo queda Vox. Porque acabo de escuchar el Partido Popular, que según su portavoz ya les ha ofrecido el apoyo desde el primer momento, sin haber escuchado ni su intervención ni la del presidente del Gobierno, que efectivamente hubiera estado muy bien que hubiera venido. Señor ministro, para fortalecer la legitimidad de la acción exterior española y fortalecer nuestra posición, el Gobierno debió recabar la autorización del Congreso antes de asumir importantes compromisos internacionales y debió explicar previamente en las Cortes españolas si España va o no a una guerra y con qué misión. Y es que es indiscutible que de modo alguno nos hallamos ante una situación de máxima urgencia. Nada hubiera pasado si estas decisiones se hubieran tomado unas horas después. O tal vez piense usted que sí, que a lo mejor ese es el problema. A lo mejor usted lo que pasa, señor ministro, es que usted piensa o sospecha, como sospechamos todos, que si previamente hubiera venido al Congreso de los Diputados, es probable que sus socios comunistas, filoterroristas, separatistas, bildotarras, le hubieran dicho que no. Y eso es lo que tienen las coaliciones Frankenstein, que a la hora de la verdad, pues uno no puede contar con esos extraños compañeros de cama. Señor ministro, en relación a Ucrania, Pedro Sánchez lamentablemente es esclavo de su pasado, es el que ha descuidado las relaciones con Estados Unidos. Eso es una cosa muy típica del Partido Socialista de los últimos 22 años. Y es esclavo también de un presente absolutamente condicionado al apoyo de sus socios más radicales. Y esto pone a España, lamentablemente, en una situación muy crítica. España no puede ser dirigida por el Gobierno de las mil caras. La cara de quien, por un lado, apoya las dictaduras bolivarianas y, por otro, trata de proyectar la imagen de un país fiable. La cara que se muestra comprensiva con las narcodictaduras y la cara que se convierte en abogado defensor de los dictadores. La cara de quien dice defender la libertad en países como Cuba, pero en plena hora de secuestros políticos envía un diputado para estrechar los lazos con el régimen cubano. El Gobierno, por eso, carece de credibilidad. Por eso, no es de extrañar que una vez más Estados Unidos nos excluyan de la lista de llamadas del presidente Biden con los líderes europeos, entre los que sí estaban Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, 2 representantes de la Unión Europea y 1 de la OTAN. Pero en la lista de interlocutores transatlánticos, así lo llamó la Casa Blanca, no está España. Y no está España por muy progre que le parezca a ustedes el presidente Biden. Y es que los socios de gobierno de Pedro Sánchez no han escondido su admiración por Rusia y una Rusia aficionada a desestabilizar las naciones en los últimos años. La confluencia de estrategias, fines y objetivos entre Rusia y Podemos ha sido tal que el think tank, the Atlantic Council, ha llegado a calificar al Partido Morado como el troyano de Rusia. Porque es difícil olvidar que el todavía real líder de Podemos y gran admirador de Lenin, Pablo Iglesias, llegó a proponer que España saliera de la OTAN y denunciara el acuerdo bilateral con Estados Unidos, precisamente mientras la Audiencia Nacional estaba investigando la participación de la inteligencia rusa en el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. Señorías, el caso es que en este momento hay 100.000 tropas rusas estacionadas en la frontera con Ucrania que podrían estar preparando una inminente invasión frente a la cual Kiev solicita el respaldo internacional, pero nuestro Gobierno lamentablemente no es capaz de tener una única voz y aparece una vez más dividido. Y esa es la principal tragedia que afecta a nuestras relaciones internacionales. España no puede tener un papel relevante mientras siga secuestrada por unos aliados nada fiables, mientras se sigan escuchando múltiples voces contradictorias
en un asunto tan importante. Y este es uno de ellos. Señor ministro, que no quepa ninguna duda. En Vox vamos a respaldar el interés legítimo de Ucrania, la soberanía de sus fronteras, y apoyaremos que la Alianza Atlántica pueda renegociar sin chantaje su sistema de seguridad en el viejo continente y el de la comunidad internacional también en defensa de la legalidad. Las fronteras de nuestros aliados son nuestras fronteras. Sus riesgos son nuestros riesgos. Pero, al igual que ofrecemos nuestro compromiso ahora, debemos exigir el mismo compromiso cuando lo que se pueda atacar sean nuestras fronteras. Ojalá el consenso del PSOE y del PP para defender las fronteras ucranianas, está muy bien, ojalá saliera con la misma rapidez cuando se trata de defender la integridad de las fronteras españolas. El chantaje al que pretende someternos Rusia en Ucrania no es muy distinto del chantaje al que pretende someternos Marruecos en Ceuta y Melilla, cuando viola la integridad de nuestras fronteras y en aguas jurisdiccionales de Canarias. Hace apenas 4 meses, en esta misma casa, Vox presentó una proposición a la Comisión de Defensa para que Ceuta y Melilla fueran incluidas en el paraguas protector de la OTAN mediante la modificación del artículo 6. El Partido Socialista, no ya los extremistas de Podemos, ustedes votaron en contra, eso sí, junto con todos sus socios separatistas y comunistas. Señorías, desde la llegada al poder de Putin hace más de 20 años, Rusia se ha embarcado en operaciones militares en Georgia, en Chechenia, Kazajistán o Siria. Pero la situación de Ucrania, con la anexión de Crimea y la ocupación militar de las provincias de Donetsk y Lugansk, se ha convertido en la principal cuestión que afecta hoy a la seguridad europea, quedando desde entonces sin una solución definitiva. Rusia, con la concentración militar de un tamaño desconocido hasta la fecha, desde los días de la Guerra Fría en la frontera con Ucrania, presiona a este país, pero presiona también a todo Occidente para aceptar sus términos en la resolución de esta crisis de una manera forzada. Y esto es sencillamente inaceptable. Las aspiraciones de seguridad de Rusia han de ser compatibles con las de los restantes Estados soberanos y, en todo caso, con la Carta de las Naciones Unidas y los vínculos de seguridad colectiva contraídos por aquellos para preservar sus propios intereses. El desafío lanzado por Rusia a las naciones miembros de la OTAN y a la propia Alianza para que renuncien a la adhesión de nuevos miembros es sencillamente inaceptable, como es también su injerencia en una eventual decisión soberana de Ucrania en ese sentido. Y ya hay algunas lecciones que tenemos que aprender. La primera, que es un error estratégico colocarse en una situación de dependencia en relación a ciertos países con demandas territoriales. El fanatismo ecologista ha llevado a parte de la Unión a depender energéticamente de Rusia, y esa relación de dependencia siempre tiene consecuencias. A este respecto, son muy determinantes las cuestiones relativas a la autorización de puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que permitirá la llegada de gas ruso para alimentar las necesidades energéticas de Alemania, país que hoy, obviamente, está en una situación de desventaja comparativa en esta crisis. La segunda, que los intereses nacionales siguen ordenando las relaciones internacionales. Esto debe hacernos reflexionar sobre la infantil e ingenua política exterior y defensa de este Gobierno, que parece olvidar todos los sucesos acontecidos en los últimos años y sigue empeñado en una huida hacia adelante en favor de las agendas políticas progres, que ya se han demostrado completamente erróneas. Nos encontramos ante la que podría ser la primera guerra convencional a gran escala que se vive en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las graves consecuencias que un desfavorable desenlace de la crisis puede comportar a la comunidad internacional, y a Europa en particular, exige a España, como a otros actores estratégicos, adoptar una posición firme, estable y comprometida con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. El mantenimiento de la paz, como interés compartido por las naciones, exige recurrir en cuanto sea posible a la vía del diálogo, pero sin renunciar a respaldar la respuesta que, de conformidad con el Pacto Atlántico, acuerde la Alianza para prevenir y rechazar una agresión contra nuestros aliados. Sería bueno, en definitiva, que el propio Gobierno aclare cuál es su posición exacta sobre este asunto, más bien si existe una posición o, como parece, existen varias. Porque nuestro interés nacional exige que defendamos con claridad nuestras fronteras, nuestra forma de vida y nuestra libertad. Y eso requiere que volvamos a ser un país fiable. Pero volver a ser un país fiable requiere, precisamente, defender con claridad nuestras fronteras, nuestra forma de vida y nuestra libertad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor ministro, dice usted que hemos tardado en mostrar la posición y yo le agradezco que aprecie nuestra prudencia. En las relaciones exteriores eso es muy importante. Si no, fíjese usted lo que pasa con Podemos, que pasa de pedir el no a la guerra a venir aquí a hacer un papelón de apoyo a sus intervenciones. Realmente aprecio mucho la capacidad de Podemos de hacer ahí genuflexiones para intentar amoldarse a algo que es muy difícil. Luego ha dicho usted que ustedes están dentro de la ley orgánica y nos dice que no intentemos generar la duda sobre el escenario bélico. Yo no he mencionado
la legislación. Lo que sí le digo es que es el Gobierno el que ha generado algunas dudas, y de ahí nuestra prudencia, porque primero fue la ministra de Defensa la que dijo que enviaba tropas a la frontera, en un lenguaje claramente belicista, y luego se ha querido decir que esto estaba amparado en el marco de la OTAN dentro de los relevos ordinarios. Muy ordinario no es enviar las tropas a la frontera de Ucrania, pero en fin, usted quiere que no elevemos o que no agravemos la percepción de lo que está pasando, yo lo entiendo, pero le informo de que hace unos escasos minutos su predecesor, el señor Borrell, ha dicho literalmente que Europa está en peligro y que nos enfrentamos al riesgo de un gran conflicto militar. Lo ha dicho él. Por lo tanto, creo que no somos nosotros los que estamos generando ningún tipo de nerviosismo. Y por último, dice usted que no nos gusta que nos llame. No. A nosotros lo que no nos gusta es que se emplee una llamada como una herramienta de propaganda, porque a los pocos minutos del primer intento de llamada recibimos otra llamada de una agencia de noticias para confirmar la filtración que ustedes habían hecho. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema con el diálogo, lo que tenemos es problemas con la utilización de ese diálogo para fines políticos. Y por último, al portavoz del Grupo Socialista, le agradezco que nos haya tratado de profesionales, lo somos también los últimos que hemos entrado en esta Cámara y, por lo tanto, con toda humildad, hemos estudiado el reglamento y hemos descubierto que si uno no tiene 70 diputados no puede pedir la comparecencia de un ministro en la Diputación Permanente. Por eso, aunque la pedimos el día 12 de enero para el periodo ordinario de sesiones, no podíamos pedirlo hasta hoy, porque no nos corresponde por tener menos 70 diputados. Es lo que tiene venir con humildad y estudiarse el reglamento. Muchas gracias.